Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. Como ya me conocen, soy el doctor Salomón Montoya, soy cirujano oncólogo con muchos años de experiencia en oncología. Pues ahora vamos a tocar un tema sumamente importante que se trata de los tumores del mediastino. No sin antes decirles que por favor compartan la información, se suscriban, activen la campanita de notificaciones y denle like, que es sumamente importante para todos nosotros y para el equipo que trabaja en este canal. Bien, en los tumores del mediastino. Más allá del miedo, existe un corazón que lucha, resiste y sigue sonando. El mediastino. ¿Qué es el mediastino? Vamos a repasar un poquito de anatomía para ponernos en el contexto y hacer el desarrollo del programa. El mediastino es un espacio anatómico central del tórax. Acá, ¿no? Los que me siguen, acá, detrás del micrófono. Muy bien. Está ubicado lateralmente entre los pulmones, ambos lados, derecho e izquierdo. Está limitado hacia adelante por el esternón, es este huesito donde salen las costillas, hacia atrás la columna vertebral y hacia arriba la entrada de la pared torácica o de la cavidad torácica y hacia abajo el diafragma. El diafragma es un músculo que divide el tórax del abdomen. Entonces es como una caja, es como una caja. Entonces hay algunos tumores que pueden originarse en este espacio que es sumamente complejo desde el punto de vista anatómico. Entonces, con fines estrictamente de diagnóstico y de localización, este espacio se divide en tres partes: anterior, medio y posterior. Anterior, medio y posterior. Para determinar qué estructuras se encuentran en cada espacio. Entonces, en el espacio anterior se le conoce como el espacio prevascular. Contiene principalmente el timo y los ganglios. El timo y los ganglios. Y a propósito del timo, los invito a revisar un poquito más de ello cuando tocamos el tema de linfomas, ¿no? Ahí tocamos un poquito el tema, pero el timo en sí es una glándula que tiene mucho que ver con el desarrollo de la inmunidad porque los linfocitos te maduran a ese nivel, lo hemos comentado. Este es una glándula que alcanza su máximo desarrollo hasta la pubertad. Mide aproximadamente de 2.5 a 5 centímetros de ancho, más o menos de 4 a 6 centímetros de largo y aproximadamente 1 centímetro de grosor. Esta estructura alcanza su máximo tamaño en la pubertad, pero luego empieza a atrofiarse, o sea, a achicarse en otras palabras, ¿no? Su función, ya sabes, es inmunológica. Asimismo, también hay presencia de ganglios a ese nivel. ¿Qué encontramos en la parte media, conocida también como el mediastino visceral? En esto incluye el corazón, la tráquea y los bronquios principales. Entonces, el corazón, ya saben cuál es su función, etcétera. Vamos a tocar un tema al respecto también porque hay tumores en el corazón, tanto benignos como malignos. Es sumamente infrecuente, pero existen. Cáncer de tráquea, por supuesto que las hay, ya le hemos desarrollado el tema. Y en los bronquios, ¿no? Que son la parte que van hacia los pulmones, también las hay. Entonces, va a depender mucho de qué órgano se ubica. Y el mediastino posterior, también conocido como paravertebral. ¿Qué vamos a encontrar a ese nivel? Vamos a encontrar la aorta, ¿no? La aorta descendente, la que baja del corazón, esta gran arteria que baja del corazón, que hace una curva que se llama un callado, baja por detrás, y adicionalmente el esófago es la parte del tubo digestivo que baja a ese nivel, ¿no? Y algunos nervios autónomos lo conocemos, ¿no? Nervios, los nervios. Vamos a ponerlo como nervios, nada más. Entonces, en este espacio vamos a ver que se localizan los tumores. Y ahora vamos ya al desarrollo un poquito del tema principal.
Estos tumores representan aproximadamente el 3% de todos los tumores torácicos. Son más frecuentes en varones, en adultos y en mujeres jóvenes. En un estudio realizado, ¿no?, de 3.000 casos a nivel del mundo, se ha visto, por decir, una distribución que los timomas, que son del timo, que ya los dije previamente, ocupan más o menos el 28% de frecuencia, los quistes benignos un 20% y los linfomas aproximadamente un 16%. Cabe recalcar que en el adulto, el 50% de los tumores se localizan en el mediastino anterior, no timo y ganglios, y en los niños en el mediastino posterior. O sea, estamos hablando de los de origen neuronervioso, ¿no? Asimismo, también comentarles que en nuestro país no existe un registro debido a la baja presentación. Se presentan muy pocos casos, no hay un registro. Que debería haber es una deuda pendiente. En cuanto al pronóstico debido a la mortalidad, lo vamos a ver, depende mucho de cada tumor. Así que vamos a centrarnos en el concepto de que existen estos tumores a ese nivel. Por otro lado, también comentarles que unos tumores pueden ser primarios del mediastino o también pueden venir de otros órganos que le conocemos como metástasis, que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del tema. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo, por qué se desarrollan este tipo de tumores en ese nivel. Bueno, no está determinado causas genéticas ni tampoco causas ambientales para desarrollar este tipo de tumores. Sin embargo, hay algunas consideraciones que hay que tenerlo presente. La edad. Les decía previamente que se presenta mayormente en la etapa de los adultos y mujeres jóvenes, en promedio entre 30 a 50 años. Más frecuente en varones, por supuesto que sí. El tabaquismo y la exposición a la radiación. Como siempre, el tabaquismo es uno de los grandes problemas, digamos, como causa del cáncer. Asimismo, antecedentes de cáncer y otras enfermedades autoinmunes, por decir, está en relación al timo, como la mastimia gravis, que posteriormente vamos a desarrollar también. Describen un sistema inmunológico debilitado, sobre todo para el riesgo de linfomas. Avanzamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo prevenimos? Del mismo modo, no hay una estrategia primaria de prevención. No hay. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos casos se diagnostican por una situación coyuntural, o sea, como un hallazgo. Y lo vamos a ver por qué. Entonces, no hay un mecanismo, digamos, una forma de prevenirlos, pero sí hay estrategias o exámenes para un diagnóstico precoz. Bien, ¿cómo los clasificamos a estos tumores mediastinales? ¿Cómo lo clasificamos? Ustedes han visto que hay el mediastino anterior, medio y posterior, entonces los tumores van a depender de esos espacios y esos son los orígenes, o también cuando viene de afuera, como dije previamente. Bien, entonces, los tumores primarios básicamente son los timomas o son los carcinomas tímicos, los linfomas y algunos tumores también de lo que se le conoce como las células germinales, ¿no? Los seminomas, los seminomas, los teratomas, etc. Asimismo también los tumores neurogénicos, los schwannomas, los neurofibromas, que son más frecuentes, los dije, en el mediastino posterior y en niños. Algunos quistes congénitos, como los broncogénicos, pericárdicos, etc., son nombrecitos. Y tumores que vienen de otros órganos que se le conoce como tumores metastásicos, eso es en cuanto al tumor por cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de esófago, melanoma, etcétera, etcétera. Incluso hemos visto también en cáncer de ovario, en cáncer de endometrio, en cáncer de cuello uterino, en cáncer de colon, en cáncer de recto, etcétera. ¿Por qué? Porque también hay una cadena ganglionar. Pero básicamente ahí es un centro de los linfomas, lo que a veces en las descripciones tomográficas se dice como probable síndrome linfoproliferativo, así se habla. Bien, entonces
siguiendo con el tema, ¿qué, digamos, qué síntomas tenemos? ¿Qué síntoma nos va a dar? Nuevamente, los síntomas son muy vagos o prácticamente son asintomáticos. Muchos de ellos se encuentran, como dije previamente, de forma incidental al hacer algunos exámenes. Entonces, los síntomas van a depender del tamaño, van a depender de la localización, el tipo de tumor y también van a depender de la extensión, o sea, si han ido abarcando. Ahí, en otras palabras, conforme va creciendo, conforme va avanzando la enfermedad, nos va dando síntomas. Y en esos síntomas vamos a considerar los siguientes. Recordar siempre, al inicio no hay síntomas, hallazgo, pero conforme va avanzando, va a producir estas molestias. ¿Por qué? Porque empiezan a comprimir las estructuras que están a ese nivel, que ya lo hemos descrito. O sea, van a comprimir, van a desplazarlos también, entonces empieza a aparecer molestias. ¿Cuál es la primera molestia que puede aparecer? Un dolor torácico permanente, ¿no? Duele el pecho, como decimos. El dolor es central, a diferencia del dolor coronario cardíaco, que es básicamente hacia la izquierda. Entonces el dolor es eso. Hay dificultad para respirar porque por la localización empieza a comprimir los bronquios, ¿no? Y alguna parte del pulmón que lo va desplazando. Si comprime el tracto respiratorio va a haber tos, una tos persistente. Incluso esa tos persistente, ya sea por el microtrauma de la persistencia o por infiltración, por invasión, puede haber una tos con sangre que se le conoce como las hemoptisis. Si llega a comprimir parte de la laringe que está a ese nivel también, que puede haber ronquera, incluso con los bronquios, ¿no? Ronquera permanente, puede haber sudoración profusa, nocturnas, fiebre, pérdida de peso. Y adicionalmente hay una característica importante que nosotros es una urgencia versus emergencia, que se llama el síndrome de vena cava superior. El síndrome, esta característica fundamental es cuando se hincha el cuello, se pincha el cuerpo. Algunas veces se ha visto unas venas en el cuello sumamente tortuosas, gruesas, ¿no? Y la cara también se empieza a hinchar. Esto es estrictamente porque el tumor está comprimiendo la parte vascular, o sea, los vasos. Por eso se le conoce como síndrome de vena cava superior, que es una emergencia. En los niños puede haber cambios en la respiración, llanto con dificultad y algunas alteraciones neurológicas también dependiendo del lugar de la lesión, como ya lo hemos conversado, ¿no? Entonces, hay que tenerlo siempre presente en estos síntomas. Bien, si nosotros tenemos estos síntomas, tenemos que saber por qué. Entonces, nuevamente, seguimos las secuencias. ¿Qué exámenes podemos hacer? Se puede iniciar con una radiografía de tórax, se puede iniciar con ello, ¿no? Una radiografía de tórax simple que nos puede decir que hay un ensanchamiento de la parte media, el ensanchamiento del mediastino, y nos puede llevar a otros exámenes. ¿Qué otros exámenes podemos hacer como parte de un estudio diagnóstico? Obviamente la tomografía. La tomografía nos va a determinar la localización, el tamaño de la lesión y el compromiso también, ¿no? El compromiso que hay de otras estructuras vecinas. Una cosa es que lo desplace y otra cosa es que lo infiltre, o sea, que se introduzca, que se meta, hablando en términos criollos. Entonces, eso nos determina la tomografía y también la resonancia magnética, que nos permite ver también las partes blandas. Consideramos un estudio posterior que es el PET scan o el PET CT, que esto por su característica nos permite determinar un poco también, aparte de que sean estudios de extensión de enfermedad para ver dónde más está la enfermedad, nos permite también un poco aproximar en el sentido de que si es benigno o maligno, ¿no? Entonces esto porque es un estudio con actividad metabólica, decimos nosotros. Ahí quiero hacer un paréntesis también. Ojo que estamos hablando de tumores del mediastino. No estamos hablando de cáncer del mediastino. Y muchos de nosotros confundimos los términos. Y ahí
paréntesis, los tumores pueden ser benignos y pueden ser malignos. En general, que aparecen en todo el cuerpo, hay que tener esa particularidad. ¿Cómo se estudia para determinar si es benigno o maligno? Repito, es la biopsia. Y en este caso, tenemos que hacer la biopsia. Y la biopsia puede ser dirigida con una aguja, con una tomografía, ¿no? Dirigida por una tomografía, incidimos directamente en el tumor. Y lo otro es hacer con un estudio que se llama la mediastinoscopía, ¿no? Que se hace con videotoracoscopía, se ingresa con una laparoscopía igualito, solo que entramos a esa cavidad, ¿no? Si los nombres son medio raritos, pero uno va aprendiendo porque todos estos están en relación al procedimiento, está en relación a la parte anatómica que vamos a explorar. Bien, entonces ya tenemos los estudios, los síntomas, los estudios, hicimos la biopsia y en relación a la biopsia es lo que nos van a ver digamos, la característica. La vamos a poner nombres y apellidos. Asimismo, estos estudios también nos permiten determinar si solamente están localizados o han ido a otro lugar, o también si vinieron de otro lugar. Entonces, esta secuencia es lo que nos va a dar los estadios clínicos. Y los estadios clínicos básicamente van a depender del mismo tumor que tiene, porque no es lo mismo, el estadiaje no es lo mismo en todos los tumores. En la mayoría sí, pero en algunos en particular no, porque hay algunas ciertas consideraciones. Por decirte, los timomas se valora mucho la extensión, la invasión local y también se valora mucho la metástasis, ¿no? Entonces eso tenemos que presentar el tamaño, la masa, cómo ha ido en ese lugar. Asimismo, los linfomas tienen un tipo especial de clasificación para ver en dónde están y sobre todo si son sintomáticos, ¿no? Presentan algunos síntomas adicionales y algunas particulares. Los tumores sólidos, los tumores de células germinales, como se le conoce, esos sí están en este rango de estadificación que es tamaño del tumor, presencia de ganglios y si hizo metástasis a otro lugar. Recordar siempre, el patólogo pone el apellido y dependiendo del origen, ¿no? Dependiendo del origen del órgano, digamos así, es que nos va a dar un tipo especial. No es como en otros, cuando analizamos otro tipo de cánceres, por decir que en un mismo órgano hay diferentes tipos. Acá no, acá hay varios órganos y cada uno tiene un tipo especial. Por eso es importante, sumamente trascendental el estudio anátomo-patológico, incluso también un poquito más allá con la que la secuencia ya ahora de lo que es el estudio molecular o el estudio genético. Ya tenemos el diagnóstico, tenemos las imágenes y tenemos que plantear nuestro tratamiento. ¿Qué vamos a hacer si tomamos los tumores en el mediastino? Y obviamente estos tratamientos va a depender de muchos factores. Si lo miramos del punto de vista anatómico o tumoral, va a depender del tamaño, va a depender de la localización, va a depender de la extensión o infiltración o compromiso de estructuras aledañas y también esto es sumamente importante, como lo repito en todos los programas, es el estado general del paciente, que muchas veces la familia o el mismo paciente no lo toma en consideración. ¿Por qué? Porque para cirugías de este tipo, por decir un ejemplo, un paciente tiene que estar en óptimas condiciones físicas y fisiológicas. Entonces, si vamos a determinar ya nuestro tratamiento, como segundo paso, también va a depender del tipo de tumor. Recuerdan ustedes que cuando hablamos, por decir, de linfomas, que les invito nuevamente a revisar el video, está ahí, es muy interesante, el tratamiento es quimioterapia, por decir un ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que depende del tipo de tumor. ¿Quién nos da el tipo de tumor? El patólogo. Bien, entonces, cirugía. Muchas de estas cirugías pueden ser curativas, siempre y cuando la lesión esté localizada, se retire toda la lesión
y obviamente que sea un cáncer inicial. Asimismo también, obviamente, si es un tumor benigno, ¿no? Si es un tumor benigno y se reseca todo, quedó ahí, estamos tranquilos. En lo posible, estos tienen que ser resecciones completas. La cirugía tiene que ser completa, resecar todo el tumor. Y para eso tiene que ser diagnóstico temprano. Nuevamente regresamos a lo mismo. Y esto en especial cuando se tratan de los timomas, o sea, tumores dependientes del timo, ¿no? Y lo otro son quistes neurogénicos en el mediastino posterior. Esos nervios que hacen sus quistecitos embrionarios podría ayudar. Y a propósito también van a revisar, si desea un poquito más de información, los tumores que son propios de la niñez o los tumores que se les conoce como los tumores de la infancia. Los invito a revisarlos, que va a estar en un video. Bien, también podemos hacer, en cuanto a la cirugía, puede ser una cirugía abierta o puede ser una cirugía por videotoracoscopía, también se le conoce, que se llama las menos invasivas, o sea, pues el acceso es por cortecitos, así digamos, hendiduras pequeñas, o también por el robot. Va a depender mucho de la disponibilidad y va a depender mucho del entrenamiento de los profesionales que tengamos para este medio. Para eso hay los cirujanos de tórax o los cirujanos oncólogos entrenados en tórax. Muy bien. Otro les decía, la quimioterapia. La quimioterapia es elemental, repito, en los linfomas y en algunos tumores germinales. Los tumores de células germinales, que son esos tumores que se originan en la etapa embrionaria, estos tumores son muy sensibles a la quimioterapia. Entonces, ¿qué puede pasar en la secuencia? Si tenemos un tumor que ya la biopsia dice germinal, lo que se hace es la quimioterapia, se le puede reducir, se reduce, se hace operable en casos avanzados. Obviamente en casos primarios se puede optar por la quimio y ver si hay un remanente y existe la posibilidad de que haya enfermedad activa, entra a cirugía. Entonces la quimioterapia básicamente es para linfomas y para tumores germinales. Y también la otra herramienta que tenemos es la radioterapia. La radioterapia básicamente está en estos tumores irresecables, están indicadas en los timomas y en los tumores que no han sido, por decir, resecados en su totalidad o también como terapia complementaria. Como terapia complementaria, opero, ¿no? Me queda algo del margen, no está bien, o quedó un remanente, o existe el riesgo de recurrencia, o le damos quimioterapia y por factores externos, o sea, no responde también a la quimio o responde parcialmente, o en todo caso hay una recurrencia, entonces se puede optar por la quimio, por la radioterapia, perdón. Asimismo, si el paciente, por sus condiciones generales, no es posible operarlo, también se puede aplicar la radioterapia. Pues si ustedes se dan cuenta, el tratamiento no depende de la localización del tumor, como en otros órganos. El tratamiento depende del tipo de enfermedad o el tipo de cáncer dentro de este espacio llamado mediastino. Asimismo, tenemos también las terapias avanzadas, que se llaman las terapias personalizadas, que están dando muy buenos resultados. En este contexto de lo que es la enfermedad de los tumores mediastínicos, necesitamos un equipo multidisciplinario. Un cirujano oncólogo, oncólogos clínicos, radioterapeutas, neumólogos, apoyos de cuidados intensivos incluso, porque son procedimientos sumamente complejos y delicados. Continuemos. Hicimos los tratamientos y ¿qué nos espera? Evaluar la respuesta a los tratamientos. ¿Cómo fue la enfermedad? ¿Cómo le fue? Entonces, para eso terminamos el tratamiento, hacemos estudios de imágenes y las estadísticas son favorables. Obviamente, si un tumor benigno, he dicho que es al 100% favorable. Pero los demás tumores, el pronóstico a 5 años de vida va a depender estrictamente del estado primero del tumor, del tipo de tumor y también del estadio clínico, o sea, cuán avanzado esté. Entonces, mira, si por ejemplo, si tenemos los timomas,
los timomas, o sea, originados en el timo, que está localizado o está todavía en etapa inicial, la sobrevida a 5 años es el 90%. Pero si tenemos un caso avanzado, la sobrevida se limita a un 40%. ¿Qué tenemos en los linfomas? En los linfomas, básicamente, si hay una buena respuesta, el pronóstico es muy bueno, con un control del 95%. Si tenemos las células germinales que he hablado, ahí en esto hay la presentación básicamente en el mediastino son los no seminomatosos. Entonces, el pronóstico de todo lo que se puede hacer a 5 años del 40 al 45%, mientras que los otros tumores, los seminomatosos, el pronóstico es 80-85%. Estos se diferencian estrictamente por el origen. Unas son en células inmaduras y el otro son en células maduras, etcétera. ¿No? Eso lo vamos a estudiar en el programa de tumores germinales. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el pronóstico al final de todo eso depende mucho del momento del diagnóstico, número uno. Por eso es que este programa tiene, no me voy a cansar de decirlo, tiene como finalidad la concientización, la prevención y el diagnóstico precoz. Porque lo demás ya es prácticamente un algoritmo, ya es que algo tenemos que hacer. El ABC, una vez diagnosticado, ya conocemos. Pero ¿qué hacer antes? En esa persona que ni se imagina probablemente que está desarrollando un cáncer o un tumor a ese nivel. Entonces, la idea de esto es un poquito generar la responsabilidad y la, entre comillas, preocupación. Yo siempre he dicho, nos hacemos una vez unos exámenes al año y nos quedamos tranquilos un par de años. Hay que un poquito evitar esos conceptos de que prefiero saber que no tengo, ¿no? Como le dije en el programa anterior. Prefiero no enterarme, ¿no? Y otras personas, bueno, si me pasa, que no me hagan nada. No, eso es que no podemos mirarlo la vida muy a la ligera o muy superficialmente. Tenemos que ser más conscientes de nuestra realidad, de nuestra presencia. Tenemos que estar más conscientes del rol que tenemos en este universo, en esta tierra, para que Diosito nos trajo, ¿no? Entonces, como que hay que mirarlo por ahí. Eh, la detección temprana es fundamental. Eso siempre guarden, sobre todo en estos tipos de tumores que no dan síntomas. Repito, no dan síntomas y los diagnósticos son o por casualidad al hacerse otro tipo de evaluaciones para otros motivos o también cuando ya es un cáncer avanzado. Entonces no queremos llegar a eso. ¿Qué quedan como secuelas? Como siempre, no olvidar que la secuela emocional queda para todos, el miedo a la depresión, tanto para el paciente como para la familia. Del punto de vista físico, va a depender mucho de los tratamientos. Puede quedar dificultad respiratoria, puede quedar dolor, puede quedar fibrosis, productos de la radioterapia o también algunas secuelas productos de la quimioterapia. De todas maneras, algo queda. Pero si son en estadios iniciales o tumores muy pequeños, prácticamente las secuelas se van a disminuir. ¿Por qué llegamos a un diagnóstico tardío? Siempre vamos a decir falta de educación, falta de programas de salud, accesibilidad a los servicios de salud, que interviene mucho la geografía, la economía, etc. Y creo yo, más es difundir estos tipos de lesiones. Eh, Estoy convencido que en este programa mucha gente se está ilustrando. No queremos que le aprendan todos esos términos que son años de estudio para aprenderlo, digamos así, como para un examen. Simplemente es la concientización. De repente de este programa alguien va a salir. Yo no sabía que esta parte de acá se llama mediastino. Yo no sabía que ahí está el timo. Yo no sabía que ahí puede generarse un linfoma, que en esta parte media, detrás del corazón, dentro de los al lado de los pulmones, puede ser un cáncer. Pero ahora lo sabemos y ahora vamos a concientizar. Y si nosotros este programa lo participamos activamente, lo compartimos con otras personas, vamos a generar justamente lo que nos falta: educación, cultura, sobre todo en el campo de la salud y mucho más allá en el campo oncológico. Así que hay mucha tarea por hacer que corresponde a todos nosotros. Diagnósticos tardíos siempre va a existir. Y lo peor es que echamos la culpa a todo. Echamos la culpa al sistema. Echamos la culpa
a los profesionales, al sistema, etcétera. Nunca nosotros asumimos una responsabilidad. Y si nosotros mismos no nos cuidamos, pues ¿quién nos va a cuidar? Si nosotros mismos no nos preocupamos en nuestra salud, pues ¿quién lo va a hacer? ¿No? Entonces tenemos que asumir un gran compromiso y responsabilidad con uno mismo. Perfecto, así que el rol nos compete a todos. Bien, esto es todo por hoy. Espero que este programa les sea de mucha ayuda. Estamos muy felices de estar siempre con ustedes y recordarles que es mejor prevenir. Recordarles que detrás de cada paciente que lucha con esa fortaleza, con esa resiliencia que tiene, existe la familia y nosotros los profesionales que aportamos nuestros conocimientos, aportamos nuestras competencias para que vaya siempre a lo mejor. También recordarles que debe existir una comunicación directa, clara, precisa y concisa con su médico tratante para establecer una confianza y una buena relación médico-paciente. Sobre todo en estos casos complejos, porque muchas veces por un pequeño malentendimiento o también por estas situaciones de miedo, no se opta por los tratamientos que se ofrecen. Para eso no se entrena. Si bien es cierto, la anatomía es compleja, los tumores están en esos lugares muy especiales que es sumamente difícil abordarlo, pero para eso no se entrena. Se entrena para las cosas difíciles. Las cosas fáciles todo el mundo las hace. Las cosas difíciles las hacemos pocos y somos una alternativa cuando los otros no pueden. Así que muchas gracias. Les invito a continuar con nosotros. Muy buena semana y bendiciones. Chao.